Es una serie titulada La bestia que sube del abismo. La bestia que sube del abismo. Esta es la 8ª parte y tal vez la última. Vamos a ver si me da tiempo de terminarla. Pero es una serie en la que ustedes tienen que buscar también las anteriores. Y todo es gratis, ¿verdad? Métete a YouTube, a nuestra página, y ahí vas a encontrar todo esto. Pero es el momento, santos de Dios, pueblo de Dios, familia de Dios, es el momento en la historia en la que debes, tal vez si no lo habías hecho, tomar en serio a Dios. Es el momento de tomar en serio a Dios. Si has estado jugando a Dios o al cristiano y nada más el domingo vienes, entre semana ni la Biblia lees, a nadie le has testificado ni has ganado almas para Cristo. Ayer tuviste una comida, otra comida o la semana pasada y desperdiciaste, a ninguno de tus amigos les hablaste de Jesús, ni les dijiste, me permiten darles mi testimonio de lo que me pasó en mi vida, etcétera, etcétera. Ya tienes tú que tomar en serio a Dios. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos. ¿Estás tú siendo testigo de lo que hizo en la cruz Cristo hace 2000 años? Si tú no eres testigo ante la gente que te rodea, de tu familia, tus amistades, compatriotas, la que vende tortillas, en tu bufete jurídico, en tu taller de carpintería, en tu taller de plomería, en tu clínica como médico donde trabajas como enfermera, si tú no das testimonio a alguien de lo que hizo Jesús en la cruz, dudo que seas cristiano. Cuando les acabo de decir, toma en serio a Dios, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y yo les diré, nunca te conocí. Nunca te conocí. Pero yo iba a la iglesia y eso, etcétera, etcétera. ¿Sabes una cosa? Nunca hiciste lo que te mandé que hicieras. Fuiste una persona religiosa, pero nunca me seguiste. Nunca tomaste estudios bíblicos, nunca te discipulaste, no te gustaba oír en el camino las conferencias, los estudios bíblicos, etcétera, etcétera. Y ¿sabe una cosa? Que hemos llegado al final de la historia. La Biblia dice que Israel se convertirá, principalmente Jerusalén, Zacarías 12, del 2 al 3, no veo que nadie apunte, pero yo creo que te lo sabes de memoria, que Jerusalén se convertirá en la piedra pesada, que será la chispa, Jerusalén, que inicie la Tercera Guerra Mundial. La Biblia dice que Jerusalén será la chispa, la mecha, por lo cual habrá una Tercera Guerra Mundial. Y ahí será alrededor de Jerusalén, en el Valle del Megiddo, donde nos acompañaron a Israel hace algunas semanas. Es una planicie impresionante. Ahí se juntarán los ejércitos del mundo para poder destruir a Israel, apoderarse del petróleo, del Medio Oriente, porque el Medio Oriente es la manzana de la discordia, donde si Rusia, China y Estados Unidos quieren controlar el mundo, antes tienen que controlar el Medio Oriente, porque en 3 naciones del Medio Oriente se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo entero. Entonces, lógico, ¿verdad?, que sea el pastel que todos se quieren comer. Y ya comenzó, porque esto que acaba de suceder no se va a parar. Ya está, ahorita, hoy en la mañana, un portaaviones de Estados Unidos se dirige al Mediterráneo, a Israel. Esto va a arder, ¿verdad? China va seguro a aprovechar la oportunidad de invadir Taiwán. Corea del Norte va a aprovechar la oportunidad de invadir Corea del Sur. Irán va a tratar de bombardear o mandar a Hezbollah, el grupo terrorista, a que acabe con Israel, cosa que nunca lo va a lograr, porque antes estoy seguro que Israel va a bombardear las centrifugadoras donde producen el uranio 235, con el cual se fabrica la bomba atómica, que están a una orilla del Golfo Pérsico y están bajo el control en la zona de Elam, que la Biblia menciona, que pertenece a Irán actualmente. No, estamos en un mundo ya completamente desarticulado, donde ya hay que buscar a Dios con todo el corazón.
Y todos ustedes que lo busquen, que se pongan a cuentas con Él, que le pidas perdón al quien has ofendido, que te arrepientas de tus pecados, que dejes tu adulterio, que dejes tu fornicación, que dejes tu pornografía. Es el tiempo de hacerlo. Viene Cristo por nosotros muy pronto, tal vez ahorita en la mañana, acabando el mensaje, una semana, 6 meses, no sabemos, pero millones de personas que se decían cristianas se van a quedar a la gran tribulación y van a sufrir como ustedes no se imaginan. Abran sus Biblias en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis y el capítulo 17. Quiero leer 2 pasajes en los cuales hemos basado la mayor parte de las conferencias de esta serie, titulada La bestia que sube del abismo. Esta serie ha tenido como propósito determinar, definir, investigar quién es el anticristo, la naturaleza del anticristo. ¿Será una computadora, como han especulado? Otros dicen que es Barack Obama. A Francisco también dice que a lo mejor es el anticristo. El príncipe Felipe de España, el yerno de Donald Trump, esposo de Ivanka, la hija de Donald Trump. Han escogido a tantos personajes, que si es el anticristo, que si es también Putin, etcétera, etcétera. Y esta serie, por eso le digo, ahí está en YouTube. Y es una investigación que comenzamos desde el Génesis a ver toda la historia de los imperios, etcétera, etcétera, Babilonia, como estado por aquí, por allá, que además contiene geografía, contiene historia, contiene filosofía, contiene teología, contiene escatología, contiene hermenéutica, contiene soteriología. Es una serie que abarca casi todas las disciplinas de la teología, de la historia y la geografía humana y también de la Biblia. Entonces necesitamos conocimiento, necesitamos ya saber informarnos, y no solamente lo que ves en los noticieros, porque el 70% de las noticias son mentiras o están deformadas. Rápidamente les doy un ejemplo. Hace exactamente algunos meses, 3 o 4 meses, cuando vino la pandemia, cuando ya estaba terminándose la pandemia, el presidente Joe Biden, es un ejemplo, va a Arabia Saudita, porque se estaban quedando sin petróleo Estados Unidos, a rogarle al jeque Mohammed Salman, que es el mero de Arabia Saudita, que por favor produjera más petróleo. Y le contesta el jeque de Arabia Saudita: no vamos a producir un solo barril de más. Bueno, 8 meses antes Biden le llamó verdugo y asesino, y ahora viene a decirle: por favor, produce petróleo porque estamos en un gran problema. Luego Biden le pidió petróleo a Venezuela, Virgen del Socorro, y así anduvo por todos lados. Entonces viene hace aproximadamente como un mes, y el presidente Trump había congelado los fondos de Irán para que no siguieran produciendo las centrifugadoras de uranio 235 y lograran desarrollar la bomba atómica, porque lo ha repetido el ayatollah Khomeini, líder de Irán, porque en Irán no es el presidente secular, es la religión es la que controla el Medio Oriente al revés del Occidente. En el Oriente es la religión, los líderes religiosos son más importantes que los presidentes, menos Israel, que es la única democracia en el Medio Oriente. Entonces comenzaron a tratar de investigar qué es lo que estaba pasando, y el presidente Biden descongela hace 3 semanas $6 billones en un intercambio de prisioneros con Irán. Al descongelar los 6 billones que Trump había congelado, pues es lógico, ¿verdad?, que ahora Irán, que financia al grupo Hezbollah, que está en el Líbano,
al grupo Hamas, que es el que invadió el sábado en la mañana a Israel ayer. Estos grupos terroristas son financiados por Irán. Y el momento en que se les congelan sus fondos, pues los usan ¿para qué? Para comenzar a programar ataques en contra de Israel. Porque quiere Irán, con odio jarocho, sacar a los judíos y echarlos al Mediterráneo. Y entonces le preguntan al secretario de Estado Blinken hace 3 días, y dice Blinken, esto está en las noticias, quiero ser un portavoz de ahorita del presidente Biden y decirle al mundo que pues nosotros no tenemos vela en el entierro en esta cosa, etcétera, etcétera, y que el dinero que le descongelamos a Irán lo van a usar en obras humanitarias. O sea, es un chiste. ¿A qué grado de locura y de estupidez ha llegado el ser humano? O sea, ni Santa Claus le creería. ¿Cómo es posible que pueda decir eso? ¿No? Lo van a usar para obras humanitarias. Sí, pues mira lo que están usando. No han pasado ni 3 semanas y mira nada más el dinero para lo que están usando, en darles miles de armas al grupo terrorista de Hamas. Y como siempre, los que sufren es el pobre pueblo palestino. Porque como siempre, ¿verdad?, son los gobiernos, como en Irán. Los ciudadanos iraníes son lindos, ¿verdad? Y las iglesias cristianas están creciendo en Irán como no saben. ¿Cuál es el problema? El gobierno. En Palestina hay cantidad de familias lindas, en Venezuela hay cantidad de familias lindas, en Cuba hay cantidad de familias preciosas. ¿Quiénes son los que están llevando a la ruina al pueblo? Siempre ha sido esa historia. La Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, siempre ha sido por la explotación del gobierno a los pueblos. Entonces tenemos que entender lo que pasa para no hablar por hablar. Tenemos que tener un trasfondo claro, histórico, geográfico, sobre todo bíblico, para saber lo que estamos hablando. En el Apocalipsis 11, versículo 7, y en el capítulo 17 de Apocalipsis también, versículo 8, encontramos los 2 versículos principales de toda esta serie. Y siempre al comenzar cada conferencia de esta serie, inicio casi siempre con estos versículos para los que no tienen una idea o el trasfondo que estamos tratando lo puedan asimilar. De otra manera no puedo seguir predicando, sobre todo cuando no traes ni la Biblia. Yo siempre he dicho, los que traen la Biblia nos vamos en el rapto. Entonces en Apocalipsis 11:7 dice así: cuando hayan acabado su testimonio, está hablando de los 2 testigos que se van a levantar durante el tiempo de la tribulación, la bestia que sube ¿de dónde? ¿Del infierno? ¿Del Tartarus o del abismo? Porque la Biblia menciona 3 prisiones que se encuentran en el centro de la tierra, no en Marte ni en Júpiter. En el centro de la tierra hay 3 prisiones donde se encuentran en una el infierno, las almas o los espíritus humanos que en su vida o rechazaron el mensaje o por su conciencia Dios no va a condenar a nadie al infierno, etcétera, etcétera. Pero en el infierno no hay demonios, hay puros espíritus humanos. En el abismo están los demonios. ¿Se acuerdan cuando Cristo sacó los demonios del Gadareno? Lo voy a hacer más adelante. ¿Qué le dijeron? No nos mandes al abismo, porque es la prisión de los demonios. No hay espíritus humanos en el abismo. Y en el abismo hay algunos principados satánicos, y en el Tartarus o en el Abadón hay otros principados satánicos esperando ser desatados, Apocalipsis 9, para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en Apocalipsis 11:7, este misterio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Por mucho tiempo, la gente que lee esto asocia la bestia con el anticristo. Síganme con mucho cuidado. Y es un grave error. Porque el espíritu del anticristo no está en el abismo.
el espíritu del anticristo, ¿verdad? Va a ser un hombre humano como tú y como yo. Y la bestia va a ser un principado satánico que va a entrar a la persona del anticristo, le va a proveer y a darle poderes sobrenaturales, inteligencia, sabiduría satánica, un poder diabólico. Y entonces el anticristo será una mezcla de un principado satánico, que este principado satánico se encuentra ahorita en el abismo. Va a salir cuando el anticristo nazca, y tal vez cuando cumpla 30 años, porque va a imitar tal vez la edad de Cristo, que es cuando comenzó Cristo el ministerio. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento comenzaban a ser sacerdotes hasta los 30 años. Y tal vez Él va a hacer lo mismo, y va a entrar al anticristo, y entonces el anticristo va inmediatamente a dirigirse al Medio Oriente, o va a surgir de alguna nación del Medio Oriente para firmar un tratado con los judíos de 7 años de paz, que él a los 3 años y medio lo va a violar. Entonces la bestia es un principado satánico, y la Biblia nos muestra que desde los primeros imperios de la historia hasta nuestros días, todos los Césares romanos, Alejandro el Magno, Napoleón Bonaparte, Aníbal, Gengis Khan, Stalin, Nikolai Lenin, Hitler, Benito Mussolini, bla, bla, todos los dictadores, todos los hombres que han sido crueles, que han explotado a la gente, que han matado a la gente, que se han tratado como los Césares romanos, que ya casi bebían sangre, eran homosexuales, se hicieron llamar dioses. Todos estos gobernantes a través de toda la historia han sido influidos, han recibido una energía que no era de ellos natural, por principados satánicos. Lo vimos en Daniel 10, cuando los principados de Persia ocuparon el imperio persa. Acabó el imperio persa, vino el imperio griego con Alejandro el Magno, y vino un principado satánico. El de Persia se fue al abismo, el de Grecia vino sobre Alejandro el Magno. Durante casi 11, 12 años Alejandro el Magno duró conquistando. Muere Alejandro el Magno, el principado se sale, entra al abismo, y alguno de esos principados que tuvo Asiria, Egipto, Medo-Persia, Grecia o Roma, va a ser el que va a entrar en el anticristo. ¿Cómo lo sabemos? Vayamos a Apocalipsis 17. Y veamos la claridad de la Biblia, para que el que tenga oídos oiga. Y este alimento es para los maduros, que han crecido en la palabra de Dios y que no han perdido el tiempo leyendo otras cosas superficiales de la vida. Apocalipsis 17, versículo 8. En este capítulo 17 se describe a la gran ramera, Babilonia, que actualmente es entre la nación de Irak y la nación de Siria. Cuando vean ustedes en la Biblia Babilonia, que comienza desde el capítulo 10 del Génesis, con el primer rebelde humano, Nimrod, está hablando de la zona geográfica entre Siria e Irak. O sea, Siria e Irak no estaban divididos en el Antiguo Testamento, se unieron hasta el siglo XX, cuando repartieron el Medio Oriente los ingleses con la Liga de Naciones, después de un poco antes, y al acabar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Juan está escribiendo durante el imperio de ¿quién? ¿Qué imperio estaba en tiempos de Cristo? Romano, ¿verdad? A ver otra vez, primero fue el asirio, y asirios y egipcios. Después vinieron los medos y los persas, que es Irán. Persia en el Antiguo Testamento es Irán. Después vinieron los griegos, y en quinto lugar, Roma. Entonces, cuando Juan estaba escribiendo esto, la bestia no existía, estaba en el abismo. Vean lo que dice: la bestia que has visto era
era. Cuando Juan escribe esto, está diciendo, esta bestia pertenece al pasado. Y no está actualmente ejerciendo ningún poder en el mundo. Y está para subir del abismo. Entonces hay un principado satánico guardado en el abismo, que cuando el anticristo nazca y tal vez llegue a los 30 años, va a entrar a él para dotarlo, influirlo, energetizarlo con los poderes diabólicos para poder llevar al mundo a un gobierno totalitario, arbitrario, política, económica, religiosamente, a un globalismo dirigido por un solo hombre. Escuchen, el siglo pasado, el mundo todavía no estaba en el nivel para ser gobernado por una sola persona. Pero con la tecnología del siglo XXI, por primera vez en la historia, el mundo puede ser dirigido por un solo hombre. Hasta que hubiéramos alcanzado el nivel que tenemos actualmente de tecnología, podía un hombre controlar el mundo. Y ese hombre, la Biblia le llama el anticristo, que lo más seguro es que ya nació. A lo mejor está junto a tu casa. Muy bien. Una vez que vemos esto, tenemos que entender el mundo invisible espiritual del mal. Porque todo el mundo se encuentra bajo la influencia del maligno. Primera de Juan 5:19. Cuando Cristo apareció en el mundo, inició una guerra, inició una confrontación contra entidades espirituales llamadas daimón, que se tradujeron demonios. Y estas entidades espirituales estaban dentro de las personas, y a unas las llevaban al suicidio, a otros le daban fuerza sobrenatural. A una mujer la encorvaron durante 15 años, la joroba que tenía era un espíritu que tenía esa señora. A otros los hacían ciegos, a otros les quitaban el habla, los hacían o tartamudos o mudos, etcétera, etcétera. Y Cristo comienza a enfrentarse a estas criaturas para revelarnos. Es lo primero que hizo Cristo cuando vino al mundo: comenzar a mostrarnos que los seres humanos pueden estar influidos por estas entidades espirituales. Y como el mundo no entiende la conducta del ser humano, sobre todo cuando se descubrió la psicología con Sigmund Freud a principios del siglo pasado, pues una persona que tenía múltiples desórdenes de la personalidad, pues don Pancho tiene una cara en la mañana, tiene una cara en su trabajo y tiene otra cara en la iglesia. O sea, don Pancho tiene 3 máscaras. Se porta de una forma en su casa, de otra forma con sus amigos y de otra forma entre cristianos. Entre cristianos parece San Selmo. Esto se llama en la psicología desórdenes múltiples de la personalidad, pero también le llaman esquizofrenia, porque no hay otra manera de poder determinar una conducta irregular de un ser humano portándose de diferente manera. Otra persona, por ejemplo, es muy asustadiza, doña Carmelita, y se encierra en su casa y se sube al camión y cree que todos lo están viendo, etcétera, etcétera, y la calificaron como paranoia. Doña Carmelita es paranoica, le dice el psicólogo o el psiquiatra. Tu problema está que tienes miedo de toda la gente, paranoia, sin saber que puede haber la posibilidad de que haya espíritus obrando dentro de Carmelita y de don Pancho también. Otra actitud, ¿verdad?, que es la que está prevaleciendo ahorita en el mundo. ¿Quiénes estuvieron detrás de la pandemia? Se les llama psicópatas, sociópatas, personas enfermas completamente, que creen que eliminando miles de personas o millones de personas en el mundo vamos a sobrevivir. Porque ya no hay carne, ya no hay arroz, ya no hay pollo, ya no hay maíz, etcétera, etcétera. La producción de grano ha rebajado cantidad más del 50% en el mundo. Pues vamos a eliminar, y la solución es esa: mientras menos gente, vamos a vivir más años. Y han inventado pandemias, microbios, y van a seguirlo haciendo
porque ellos creen en su psicopatía, en su locura, en su falta de razonamiento, lógica y principios elementales del sentido común, que esa es la solución. ¿Qué creía Hitler? Otro psicópata. No, el problema es los judíos. Si eliminamos a los judíos, oye, si hubiéramos regresado a 1943, 44, oye Adolfo, los judíos no tienen armas, no tienen casa, no tienen dinero. Tu enemigo es Rusia, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. Adolfito, por el amor de Dios, ¿por qué te olvidas de Rusia, perdón, de Japón, de Italia, de Alemania, que son realmente los tuyos, y te ocupas con los verdaderos enemigos, que es Inglaterra, Estados Unidos y Rusia en aquel tiempo, y te vuelves a un grupo étnico y te creas una solución total? Manda a construir cantidad de hornos y de crematorios, porque se le mete a la cabeza que ellos son los culpables de cómo vive el mundo. ¿Cómo se llama esto? Un psicópata. Pues la Biblia tiene otro nombre: endemoniado, de los pies a la cabeza. Y el gadareno era Pinocho comparado con Hitler. Benito Mussolini, igual en Italia, compadre de Hitler, que estableció el fascismo, murió colgado y la gente casi lo mata, bueno, que lo remató colgado de la cabeza ahí en la plaza de Florencia, Benito Mussolini. Y así todos estos hombres han tenido ideas locas, psicópatas. Alejandro el Magno muere a los 33 años en Irak, en la antigua Babilonia, y dice: vámonos ya. Los generales, los 4 generales en que se dividió el Imperio Romano, le dijeron: Alejandro, ya estamos cansados, vámonos a casa ya a Grecia. Tenemos casi 12, 13 años peleando, mira, todos están ya ensangrentados, heridos, etcétera, etcétera. Y él estaba obsesionado. Total que lo convencieron y se quedan en Babilonia, y ahí comienza a fumar hashish, mota, quién sabe cuánto de la Golden de Acapulco. Se vuelve homosexual, comienza a tener giras, ¿verdad?, homosexuales, y se juntan 5 contra 5, 10 contra 5, etcétera, etcétera. Y muere Alejandro a los 36 años, completamente drogado, le da malaria, le da paludismo, le dan todas las enfermedades, y antes de morir le dice a los generales: ya no tengo mundos que conquistar. Su obsesión completamente psicópata era conquistar el mundo entero, obsesionado con el poder y la ambición, que son las mismas características de todos los gobernantes de la historia. Hay excepciones con los dedos de la mano. Vayamos a Juan rápidamente, capítulo 12, versículo 31, Evangelio de Juan, y veamos las palabras de Cristo, de su boca, acerca en manos de quién se encuentra el mundo. Juan 12, 31. Dice Jesús: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Capítulo 14, versículo 30, de Juan también. No hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Jesús se refería a que cuando Él vino a la tierra, el mundo estaba controlado por una energía. Ahí están todos los endemoniados. Y los más grandes endemoniados no se encontraban en los prostíbulos, ni en los burdeles, ni en las discotecas de aquel tiempo. La gente más enferma en los tiempos de Cristo se encontraba en los lugares religiosos, en las sinagogas. Ahí le brincaban los demonios. Los lugares que se consideran más respetables, y tal vez no, ahí cómo es posible, las prostitutas son los drogadictos. Los religiosos, Cristo les llamó en Juan 8:44: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque cuando habla mentira, de suyo habla. Entonces vemos que Cristo, Satanás, se le aparece una vez, Mateo capítulo 4,
Y se lo lleva a un monte, Satanás, y le dice a Jesús: ¿ves todo esto? Y le mostró, ¿verdad? Suponiendo Nueva York, Las Vegas, toda la belleza, los oro, la plata, todas las glorias del mundo. Y le dice Satanás a Jesús: mira, ¿ya lo viste? Sí. Todo esto te lo ofrezco si te hincas y me adoras. Cristo no desconoció que tenía ese poder Satanás. Él sabía que tenía el poder sobre el mundo entero y que lo podía ofrecer a los que él quisiera ofrecérselos. Y desde entonces Satanás ha hecho lo mismo con todos los seres humanos. Con Cristo no pudo, ¿verdad? Porque era el Hijo de Dios y lo venció. Yo recuerdo cuando comencé a ver ejemplos, ¿verdad? Rápido, de artistas, deportistas, políticos, gobernantes, cantantes, que el diablo les ha ofrecido lo mismo, que ellos lo han aceptado y que ha destruido el diablo sus vidas. Michael Jackson, recuerdo cuando comenzó negrito, morenito, con sus hermanos, los Jackson, con su hermana, etcétera, etcétera, y se le metió que tenía que cambiarse de la piel de color blanco. Luego pasó el tiempo y se le ocurrió que ya no le gustaban las mujeres y comenzó con la homosexualidad. Y después el rey del pop se muere, aunque ya lo sabían, y sale toda la coladera hacia afuera. Le gustaban los niños, era un pederasta. Y se los llevaba a su granja a Estados Unidos para tener relaciones con niños de 10, 8, 10, 11, 12 años. Como era Reino Ventura, tenía ruedas de la fortuna ahí en su casa, en un jardín, era como un parque en su casa. Y los papás, ay sí, los invitó a dormir Michael Jackson. Y después todo sale a la luz. Le vino a cobrar Satanás la factura, porque lo hizo el rey del pop. Y fue el ídolo de miles de jóvenes. Elvis Presley, el rey, otro rey del rock and roll. Tenía muchachas esperando afuera de su casa en Tennessee, en Memphis. 300 mujeres esperando acostarse con Elvis Presley. Y dentro de su casa, Elvis Presley, cansado de tanta fama y de tantas cosas, comienza con la drogadicción. Viene Rex Humbard, un predicador pentecostal que comienza a predicarle a Elvis Presley porque su mamá era bautista. Elvis Presley lo quería mucho y le recuerda que él tenía fundamentos de la Biblia. Y cuando encuentran muerto Elvis Presley, lo encuentran en su baño con la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, donde está la historia del rapto de la iglesia. Cae así de frente en el baño, su hija a las 2 de la mañana lo levanta y así murió el rey del rock and roll. Ya se había divorciado años antes de su esposa, porque su esposa lo encontró teniendo relaciones con el jefe de su guardia personal. También se había vuelto homosexual. Vino el diablo y cobra la factura. Y podemos ir cantantes, deportistas, gobernantes que están acá. Y acuérdense, el poder no dura. Viene el diablo y te cobra la factura. Tarde o temprano, mientras más alto sube el hombre sin Dios, de más alto el hombre se despeña, porque no somos dioses. La fama, la dama y la lana. Así decía el ex campeón clavadista que fue nuestro discípulo Joaquín Capilla, 1952, el primer mexicano que gana la medalla de oro en las Olimpiadas en el 52 de clavados. Y nos decía Joaquín: la lana, la dama y la fama. La lana, el dinero. Las mujeres y el orgullo o el dinero son la causa de la ruina de todos los seres humanos. Al final, los que llegan al poder, o por mujeres, o por drogas, o por soberbia, ¿verdad? O por fama y publicidad, se creen dioses. Britney Houston, como la otra cantante, ahorita ustedes conocen a Celine Dion. ¿Quién conoce a Celine Dion? ¿Qué, hoy puros mariachis ustedes o qué? Celine Dion es una muchacha francesa. No ha habido una voz más preciosa que Celine Dion. Tenía una peculiaridad que subía do, re, si, mi, fa, sol, así, casi do, y de ahí bajaba y subía y la manejaba aquí arriba la voz,
que Bocelli cantó muchas veces. Busquen en el internet Bocelli y Celine Dion. Celine se escribe, Celine Dion, así como escribe, cantando los dos. Y hace cuenta, está escuchando a dos ángeles. Además, preciosa la mujer. Mi esposo y yo un día la fuimos a ver a un centro en Estados Unidos. Cantaba puras canciones así para la familia, o sea, canciones naturales. Y estaba casado con un hombre que él le llevaba como 15 años de edad. Tuvo 2 hijos con él, se muere él y se destrampa Celine Dion. Ahorita tiene como 60 años de edad, con una enfermedad incurable, desconocida, que le ha quitado la voz. Y está buscando por todos lados, pidiendo auxilio. ¿Quién, qué médico, qué clínica, qué hospital la puede curar? La fama, el hombre es como la hierba del campo. La hierba crece, sale la flor y en la tarde se marchita. Así es la gloria del ser humano. No creas en el aplauso, en la fama y en la popularidad. Los que te adoran el domingo te van a crucificar el viernes. No confíes en el ser humano porque tienes habilidades o porque tienes talentos, porque no duran en la vida. Vayamos ahora y veamos algunos ejemplos acerca de estas posesiones en el capítulo de Mateo, capítulo 17, y veamos la actuación de estos seres que Cristo les llama demonios. Dice Mateo capítulo 17, vean ustedes qué revelación nos da la Biblia, versículo del 14 al 18. Cuando llegaron al gentío, Mateo 17, 14, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, o sea, está medio loco mi hijo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Aquí hay una entidad espiritual, una criatura espiritual inteligente. La palabra demonio significa ser inteligente, que entra a seres humanos, en este caso un muchacho, y que lo perciben como un loco, porque sin ninguna razón se aventaba al fuego, o se quiso matar a mi hija anoche, o se quiso aventar de la ventana, o quería meterse al mar, etcétera, etcétera. Instintos le podríamos llamar tendencias suicidas. Y desde luego que una persona que tiene tendencias suicidas no está en sus 5 sentidos. Es una persona que se ha sentido en el mundo arrinconada, donde no ve ninguna ventana, donde todo lo ve negro. No me voy a casar, nadie me va a hacer caso, no voy a prosperar, hice esto, aquello. Mi única solución es irme de este mundo. Y no sabe que se va a un mundo peor. ¿Cómo le llama la psicología? Paranoico, esquizofrénico, psicópata, sociópata, psicótico, etcétera, etcétera, etcétera. Hace 2000 años Cristo nos muestra el problema del ser humano. Ahora vayamos a Deuteronomio capítulo 18 en el Antiguo Testamento y veamos por qué Dios, desde la primera familia que quiso formar, el pueblo de Israel, van a entrar a la tierra de Canaán, a una zona geográfica llena de espiritistas, de brujos, de pedófilos, de personas que echaban a sus niños a Moloc. Era un ídolo con una como taza de piedra con aceite hirviendo, y ahí echaban a los niños, porque los sacerdotes de Moloc le decían a la gente: cuando eches a tu niño estás agradando
al dios Moloch. No nos sorprendamos, porque desde 1973 a nuestros días, más de 60 millones de abortos ha habido en el mundo. Es el nuevo Moloch, el dios Moloch regresó a la nueva sociedad, a la sociedad actual en que estamos viendo. Para que no crean que hay pobrecitos niños, están peor lo que están haciendo ahorita con los niños recién nacidos, o con los que ni siquiera les han permitido nacer. Vean la advertencia de Dios, de Deuteronomio 18, versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego, ahí está, ni quien practique adivinación, ni agorero. Los agoreros son los astrólogos. Un cristiano no puede practicar la astrología. ¿Qué signo eres? Virgo. Yo soy Géminis, no nos llevamos. ¿Más estupidez se puede creer en el ser humano? Vamos a consultar los horóscopos. ¿Quién puso esos horóscopos ahí en el Excelsior, en el periódico, en Reforma, etcétera, etcétera? Hoy dice tu horóscopo, si eres Virgo, que no salgas a la casa. Mamá, hoy me quedo en la casa porque mi horóscopo dice que no salga. Y nos creemos inteligentes. Una cosa es la astrología, otra cosa es la astronomía. No confundan la gimnasia con la magnesia, por el amor de Dios. Con razón, tu padrino era Walter Mercado. Ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni quien consulte a los muertos. Se llama espiritismo. Reuniones que hacen muchas personas, y esto abunda en la clase de la media alta, a los ricos, que se juntan en casas, invitan a un espiritista, se juntan alrededor, se agarran de las manos, y el medium, así le llaman, el medium le dice: doña Pompidiu, comunícate por favor si puedes con mi esposo, o con el espíritu de Cuauhtémoc, o con el espíritu que sea. Y se agarran todos, se comienza de las manos, muchas veces comienza a temblar, y de repente se oye una voz, se oye una voz literal en muchas regiones que dice: yo soy tu papá. Y quiero decirte esto y quiero decirte aquello, por aquí, por allá. Y supuestamente se comunican con el espíritu que están invocando, y no es ese espíritu, es un espíritu de demonios. Son demonios que usurpan y hablan, imitan, y conocían a la persona que tú querías invocar. Y creemos que podemos tener comunicación con el más allá. Y ese más allá no es de Dios, es el terreno prohibido por la Biblia, que se llama el ocultismo y la brujería. Y tú estás pisando terrenos del enemigo de Dios, y estás atrayendo sobre tu vida maldiciones muy grandes. Porque nadie puede salir sin haber sido lastimado o herido cuando trata uno las manos, lectura de las manos, lectura del café turco, la bola de cristal. Todo eso pertenece al mundo del ocultismo, que lo prohíbe Dios. Es real. El vudú de Haití, agarrar un muñequito y meterle alfileres. Pues vengo a decirle que por favor mate a mi esposo porque tengo un amante. ¿Cómo se llama su esposo? Carlos. Vamos a agarrar este muñequito y le vamos a poner Carlos. Vamos a meterle alfileres. Carlos, te entregamos a la maldición. Y muchas veces sucede, porque es real. El mundo del ocultismo es tan real como el mundo espiritual, porque es espiritual. Y el diablo tiene poderes y los demonios tienen poderes. Pero nosotros no somos hijos de las tinieblas, ¿verdad? Somos hijos de la luz. Y desde cuando vino Cristo, el Espíritu Santo, a tu vida, vino para abrirnos los ojos ante la realidad y el mundo invisible que nos rodea. El hecho que a un santito le salga sangre por los ojos no significa milagro, es un milagro de Dios. No todos los milagros son de Dios. También Satanás puede hacer que a una estatua le salga sangre por los ojos, por el amor de Dios. O se encuentra una chalupa pegada a un árbol con la imagen de la Virgen. ¿Cuán virgen y que nada? No se parece ni a la que vende nopales en el mercado. Pero así es la gente. Le atribuye cualquier cosa sobrenatural a Dios, y no siempre es de Dios. Y es lo que se llama discernimiento, saber distinguir qué es de Dios y qué es de Satanás.
Esto, advertencia, dice el versículo 12, es abominación para con Jehová. Dios odia a cualquier persona que se involucre en la brujería, en el ocultismo, en la astrología, que andes buscando las cartas tarot, que te las echen, o que te metas a alguna secta, sociedad secreta, etcétera, etcétera, en el afán de buscar, somos curiosos por naturaleza, quiero saber qué va a pasar, etcétera, etcétera. Estás pisando terrenos de Satanás. ¿Quieres saber qué pasar? Ven a la Biblia. Y Dios te dice que tienes la vida eterna cuando tú te mueras, si aceptas a su Hijo Jesucristo. Ahora, en penúltimo lugar, veamos nosotros que entonces el espíritu de la bestia surgirá del abismo, mientras habrá cantidad de falsos milagros en el mundo antes de que Jesucristo regrese. Y estos falsos milagros, el más grande de todos es los objetos voladores no identificados. Comenzaron a aparecer en su mayoría a partir de 1946. Jacques Vallée, el más grande, no Maussan, por el amor de Dios, que presento, hijo, que habían encontrado a dos alienígenas, ¿no? Encontraron que fueron en Perú y que eran 2 niños momificados. Bueno, hay de todo en esta vida, ¿no? Jacques Vallée es un investigador serio, de integridad profesional en la investigación de los ovnis. Apúntalo, Jacques Vallée, lo encuentras en cualquier lado. Y él dijo: he tenido más de 25 años estudiando este fenómeno y lo único que puedo decir es lo siguiente. Lo contrató el Pentágono, lo contrató el Scotland Yard en Estados Unidos, hasta la KGB de Rusia, 2 veces lo investigaron para que pudiera aportarles información acerca de los objetos voladores no identificados. Y él dice en uno de sus libros: esto no es más que una actividad demoníaca. No es posible que haya o que pueda alguna persona hacer un objeto que viole el Mach 3 o 4, que es la velocidad del sonido, y que podamos nosotros, los pilotos comerciales, dar testimonio que existe, el fenómeno existe. Claro que hay muchas falsificaciones, pero de que hay testimonios hasta de astronautas. Yo fui amigo de Jim Irwin. Jim Irwin en los 80s fue el primer astronauta que manejó el primer carrito en la luna. Vino a México y me escogieron a mí para ser su intérprete. Ya yo comenzaba a hablar inglés en esa época y fuimos a la UNAM, fuimos al Politécnico, fuimos a iglesias, fuimos a cantidad de lugares, visitamos como 10, 15 lugares en 2 semanas. Y tuve la oportunidad de ir a recogerlo al hotel, desayunar con él, y pues yo estaba curioso, ¿verdad? Oye, ¿cómo es la luna? Etcétera, etcétera. Y él, de regreso a la tierra, Jim Irwin, de regreso a la tierra, se convierte a Cristo. Cuando vio que la tierra era circular, acuérdense, no es plana. Ya dejen de fumar de la que fuman. Cuando vi la circunferencia de la tierra, y cuando vi un eclipse de luna que demuestra claramente que la tierra es redonda y que no es plana, me convertí y dije: esto no puede ser más que obra de Dios. Y él fue el que dio testimonio. Dice: Armando, yo vi manejando un F-16, en aquel tiempo ahora son los F-35, vi un objeto que pasó enfrente de mí cuando estaba haciendo pruebas para irme a la luna, que estoy seguro que era un objeto volador identificado. Y sin embargo, sabemos que existen, pero la realidad es la siguiente: nosotros sí creemos en este fenómeno, pero la diferencia está en que sabemos quién está detrás de este fenómeno. Son materializaciones satánicas de la energía. Satanás en Éxodo 7 agarra una vara a los brujos, la vara de Moisés se convierte en culebra, la vara de los brujos la tiran y se convierte en culebras también. Satanás tiene el poder de hacer que esa mesita ahorita se convierta en un perro. Puede hacer que este púlpito comience a levitarse. Puede hacer cerrar las ventanas de tu casa, puede hacerte oír ruidos, puede inyectarte pensamientos: mátate, quítate la vida, ya no hay solución, tú eres Gutierritos.
puede hacer ruidos de cadena en el techo de tu casa, tiene la facultad de poder torcer la energía, causarte problemas en la noche, cubos, sucubos, causar experiencias sexuales tú dormido, que parece que estás realmente con un hombre, con una mujer, y es un demonio el que está haciendo todas esas cosas. Él tiene poder en los órganos sexuales, en las cuerdas vocales, en las retinas de los ojos, en los oídos. Puede entrar a las neuronas del cerebro de los demonios, desconectarte, porque tú hay una conexión aquí en el cerebro, una neurona de otra, y causarte locura o causarte neurastenia, etcétera, etcétera. El poder de Satanás lo describe la Biblia y los cristianos lo desconocen todavía. De lo que es capaz Satanás en tu vida. Cuando tú crees que alejado de él puedes triunfar o puedes tener protección, cuando Jesucristo dijo: separados de mí, nada podrán hacer. Y finalmente, vayamos a Isaías capítulo 10 y veamos que el anticristo va a surgir del área de Irak y Siria, porque mucho tiempo se debatió que iba a salir de Europa, porque en Daniel 9:27 dice que el príncipe que ha de venir, el pueblo que va a venir contra ese pueblo que fue Roma, asumen mucha gente que el anticristo es romano. Sin embargo, se nos olvida que el antiguo imperio romano no es solamente Europa. El antiguo imperio romano estuvo formado por Europa, el norte de África y naciones del Medio Oriente. Y la Biblia es clarísima en cuanto a de qué zona va a surgir el anticristo. El anticristo va a surgir de una de las 4 divisiones del imperio griego. Cuando muere Alejandro, el imperio se divide en Egipto, en Siria, en Turquía y en Macedonia. Son las 4 divisiones del imperio griego. Y en Daniel capítulo 8, que yo creo que no terminamos, va a ser la próxima, la que vamos a terminar esta serie, del capítulo 8 vemos que es Siria o Irak actualmente la zona geográfica de donde surge el anticristo. Y no es coincidencia, porque desde el principio de la humanidad, ¿dónde comenzó la torre de qué? ¿Y qué es Babel? Irak. ¿Cómo se le llama a esa zona? La tierra de Sinar. Cuando veas en la Biblia la tierra de Sinar es Irak, Siria. Cuando veas la zona de los caldeos es Irak, Siria. Cuando veas Babilonia es Irak, Siria. Esos son los mismos nombres, sinónimos de la zona geográfica donde se encuentra ahorita Irak y Siria. ¿Y dónde está ahorita el problema? En el Medio Oriente. Bueno, pero veámoslo con la Biblia. Isaías 10, versículo 5. Con mucha atención. Oh Asiria. Asiria es Irak, Siria del siglo moderno. Vara y báculo de furor en su mano, he puesto mira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira, que es Israel, y le enviaré para que quite despojos, arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Versículo 12, mucha atención. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra del monte de Sion y Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón de el rey de Asiria. Dios no ha acabado su obra con Jerusalén y no terminará su obra con Jerusalén hasta el tiempo de la tribulación, porque los 7 años de tribulación, la semana 70 de Daniel, es para que traer a Israel al arrepentimiento, porque siguen blasfemando y diciendo que Jesús no es el Mesías. Y en la tribulación ellos van a reconocer que realmente Jesucristo es el Mesías. Cuando esto termine, Dios va a castigar al rey de Asiria, que es el anticristo. Vamos a ver ya las pinceladas finales de esta serie en la próxima conferencia. Sintonícense, búsquenla,
porque va a estar por demás muy interesante. Veremos por qué no va a salir de la tribu como decía en Génesis 49, de una tribu de Israel, ni tampoco va a surgir de Roma, sino que el anticristo surge de la zona del Medio Oriente. Y ahí en el Medio Oriente se encuentran junto al río Éufrates los 4 principados más poderosos de Satanás. Apocalipsis 9, la 5ª trompeta, que matarán a la 3ª parte de los seres humanos. Todo lo que es el Medio Oriente ahorita es la zona más endemoniada que hay en el mundo entero, porque ahí se está preparando ya el surgimiento del próximo dictador mundial. Pero tú estás preparado ya para recibir tal vez en esta tarde al Rey del Universo, al que abrió sus brazos en una cruz hace 2000 años, y pedirle que entre a tu corazón y que te perdone tus pecados. ¿Estás dispuesto a arrepentirte en esta tarde y decirle: Señor, perdóname, ya no quiero seguir en la vida que estoy viviendo, ya no quiero seguir tratando a mi esposa, no quiero seguir fornicando en mi noviazgo, ya no quiero seguir en adulterio, ya no quiero seguir robando, ya no quiero seguir defraudando a la gente, ya no quiero seguir engañando a nadie, ya no quiero más que seguirte y conocerte, Señor, perdóname. Perdóname, Dios, dile, entra a mi vida y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Inclinemos nuestra cabeza. Ahí desde tu lugar, ustedes que nos ven por la televisión, tal vez estás viendo esta conferencia desde una sala en un hospital, una escuela, una iglesia o en tu casa. Donde quiera que tú estés, inclina tu cabeza y dile: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados, que ofreciste tu vida a cambio de mis pecados, de mis maldades, para que yo no tuviera que ir al infierno cuando muera. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos. Y por ello te pido en este instante que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Dame la fuerza que no tengo, Jesús, el poder que no tengo para dejar en mi vida lo que no te agrada. Por ello te invito a que me des ese poder, que entres a mi vida para cambiarme. Quiero vivir para ti la corta vida que me queda, conocerte y entender que tú eres Dios todopoderoso, que abriste tus brazos en la cruz para aceptarme tal como soy, de pecador. En el nombre de Jesús, amén. I don't need 1,000 loves, I just need one that lasts. I don't need a perfect story, just a hand that won't let go. Through the quiet, through the storms, through the highs and through the lows. I don't care how fast we're going, we can take it day by day, as long as when I turn around, you're still here to stay. I just wanna love you longer, long enough to see us old, walking down the same road slowly, never letting go, hand in hand through every moment, through whatever life may do. I don't need the whole wide world if I'm walking it with you. We don't have to chase forever, we
We don't need to run so far. If forever means together, then we've already won. I just wanna love you longer, long enough to see us so, walking down the same road slowly, never letting go, hand in hand through every moment, through whatever life may do. I don't need the whole wide world if I'm walking it with you. People lose what they don't cherish over things they never say. I don't wanna be that story. I just wanna stay. I just wanna love you always, till the road just fades from view. Every step, every heartbeat leads me back to you. If the world keeps turning slowly, let it turn the way it do. All I want for all my life is to walk it next to you. I don't need 1,000 loves. I just need one that lasts. Don't hold too tight to every promise, because not everyone stays true. You believed in every sweet word, like they'd never drift away. Built your trust on fragile echoes that were never meant to stay. Some people speak like forever, paint tomorrow in their eyes. But not every vow is honest, and not every promise survives. Don't give your heart to every promise, not every word comes true. Some will say they'll stay forever, then disappear from you. Don't build your world on empty sentences or dreams they never knew, 'cause not everyone who swears they love you will prove it too. Time will show what words are worth now. Actions speak where voices end, and the ones who truly mean it won't just leave when seasons bend. Don't give your heart to every promise, not every word comes true. Some will say they'll stay forever, then disappear from you. Don't build your world on empty sentences or dreams they never knew, 'cause not everyone who swears they love you will prove it too. So be careful with your faith now, guard your soul, but still believe. Real love won't just make you promises, it'll give you what you need. Don't give your heart to every promise, not every word comes true. Some will say they'll stay forever, then disappear from you. Don't build your world on empty sentences or dreams they never knew, 'cause not everyone who swears they love you will prove it too.